Hola familia divina, qué hermoso otra vez recibir el testimonio. Somos la evidencia de Dios y es hermoso cuando participamos en entregar ese testimonio, ¿no? Así que maravilloso recibirlo y todos los que están entregando este testimonio están glorificando a su Padre. Por eso Jesús dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y cuando Él cumple sus promesas en tu vida y te está habilitando para vivir la verdad divina, entonces te está glorificando. Y es importantísimo entonces que nosotros en torno entreguemos la gloria a nuestro Padre, compartiendo esa evidencia para que Él utilice ese testimonio en la vida de otros, invitándolos a recibirle primeramente en sus vidas como Padre y luego entregando esa fe, ¿no? Y comprobándose a ellos también como lo está haciendo contigo. Así que esto es una cosa maravillosa, participar en la gloria de Dios. Pues familia, vamos a dar gracias hoy por lo que Dios va a darnos en su mesa. Les invito, como siempre, a reconocer que Abba está en ti para alimentar tu espíritu. Y esa es la razón de sentarnos en su mesa. No es la reunión externa, es lo que sucede en tu corazón internamente. Y los demás participamos, ¿no? En escuchar, en recibir, pero finalmente es lo que ocurre en nuestros corazones, lo que va a transformar nuestras vidas. Y obviamente Abba está más que listo, yo creo que anticipando que sus hijos recibamos la verdad que hoy Él tiene para nosotros. Demos gracias. Padre, es hermoso sentarnos a tu mesa, más que todo cuando hemos estado escuchando de la boca de tus hijos el testimonio de tu fidelidad y recibiendo esperanza, recibiendo ánimo, recibiendo fe, para creer que así como estás cumpliendo en la vida de los que hoy han compartido tu testimonio, así también lo haces en nuestras vidas. Gracias por este momento de poder sentarnos a tu mesa, humillando todo pensamiento, todo argumento, todo sentimiento que es opuesto a tu verdad en nosotros y determinando en cada uno de nuestros corazones darte a ti la razón, darte a ti el espacio para que todo donde hay confusión en nosotros y todavía no sabemos cómo vivir las cosas correctamente, por tu Espíritu Santo hoy tú puedas guiarnos a la verdad y tú puedas traer palabras que nos sanan, palabras que nos vivifican. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar hoy escuchando a Dios en la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Fíjense lo que está escrito aquí. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, aquí hay, como siempre, en todo lo que Dios nos ha dejado por escrito, que es su testamento, su legado, nuestra herencia, hay una profundidad inmensa de verdades que recibir. Vamos a permitirle al Espíritu Santo abundar y traernos a cada uno, y esa es la cosa fantástica del Espíritu Santo, ¿no? Habemos una diversidad enorme de personas
pero lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón es para ti. Se aplica a ti. Y todo lo que requiere es que tú estés dispuesto a recibir. Entonces, eh, todos, sin excepción, estamos en un ambiente terrenal donde operan leyes naturales, opera eh, todo el ámbito espiritual de maldad en el que nos vemos aquí en la tierra y del que no somos sujetos. Y esto es parte de cómo Dios te glorifica, es trayéndote a libertad de esa ideología esclavizante, ¿no? Donde antes nos creíamos sujetos a factores, por ejemplo, genéticos, ¿no? Si alguien te dice, tú por genética heredaste no sé qué, y ni modo. Bueno, entonces, cuando nos sometíamos a esa ideología, pues vives esclavitud. Lo mismo con los factores educativos, socioeconómicos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda persona que ya vino a Jesús y ya es hijo de Dios por nacimiento, necesita permitirle a Dios traerlo a la realidad de quien es ahora y ya no sujetarse a toda esa ideología que es factible, o sea, es un factor que sujeta a los seres humanos, pero no te gobierna a ti que estás en Cristo. De hecho, en el próximo capítulo de 2 de Corintios, capítulo 5, está la declaración. De manera que si estás en Cristo, eres una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas en tu vida son hechas nuevas. Bueno, aquí Dios está hablando de un factor eh, que, al que estamos sujetos todos aquí en la tierra y es el hecho de nuestro cuerpo físico. Y habla del hombre exterior. Y dicen, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante ese desgaste externo, se renueva de día en día. Ahora, ojo, eso no quiere decir que Dios esté diciendo, acepta debilidad física, acepta vejez, acepta, pero Dios nunca nos miente, Abba nunca nos miente, siempre nos declara verdad. Y la verdad es que en esta tierra vivimos en cuerpos mortales. Escucha, vivimos en cuerpos mortales, no somos mortales. Porque al renacer de Dios, tú eres ahora un espíritu eterno, como lo es tu Padre, como lo es Jesús. Pero estás durante tu tiempo en la tierra, este tiempo en la tierra, existiendo en un cuerpo mortal, para el cual hay provisión. Sí, hay provisión alimenticia de parte de tu Padre, hay provisión de salud de parte de tu Padre. Romanos capítulo 8, por ejemplo, allí y en Isaías 53, en Mateo capítulo 6, están algunas de las cosas, pero en el testamento que establece nuestra herencia como hijos, hay una provisión abundante para estos cuerpos mortales. Déjame eh, recordarte o informarte de algunos de ellos. En Romanos capítulo 8 se nos dice lo siguiente, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en ti, es el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Jesús, que es Abba, vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. ¿Ves la provisión que hay allí? Vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Entonces,
los hijos que permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo. En el ágape anterior, Dios nos habló de la importancia de tener claras y bien establecidas las relaciones correctas con Abba, con Jesús y con el Espíritu Santo en ti. Y en resumen, el Espíritu Santo es responsable de entregarte toda tu herencia como hijo o hija de Dios que eres. Entonces, parte de esa herencia es la provisión para este cuerpo mortal. Pero cuando estás enfrentando la realidad de este cuerpo mortal que se desgasta, y mira, si eres un niño de 10 años y te pones a correr, hay un desgaste, ¿no? No habla nada más de la trayectoria. Esto no se aplica nada más a los de la tercera edad, ¿no? Esto se aplica a todo cuerpo mortal, se desgasta. Entonces, los hijos tenemos provisión para estos cuerpos mortales. Y si tú quieres conocer toda la provisión, pues necesitas permitirle al Espíritu Santo mostrártela o seguir en la maldición adámica, donde hay temor, hay confusión, hay ignorancia y hay esclavitud. Ahora, porque es una habitación temporal, no quiere decir que no está provista. Pero es muy diferente vivir la provisión divina para tu cuerpo mortal y por lo tanto ocuparte de lo eterno, que es lo que sigue diciendo aquí el Espíritu Santo en esta parte del testamento. Dice, quiero repetir, no desmayo, vamos a personalizarlo. Por tanto, no desmayo. Todos conocemos lo que es un desmayo y no hablo del evento donde pierdes el consciente, sino el desmayo emotivo, el desmayo de tu voluntad, el cansarte de la lucha, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay provisión. Entonces dice, el desmayo del cuerpo físico es que te caigas, ¿no? ¡Boom! Pero el desmayo del espíritu es que se te acabe el gozo, la esperanza, la fe, la confianza, la paz, ¿no? Te cansas. Y eso no nos debe suceder a los hijos. ¿Por qué? Porque en comunión no importa qué suceda, tú estás provisto para toda situación, para toda circunstancia, no de alguna cosita, de alguna chacharita. Estás provisto de Dios mismo en ti. Y por esa razón, todo evento que ocurre en la tierra está provisto de la gloria de Dios. Fíjate lo que dice aquí. Dice, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada cuando, de día en día. Cuando esto esté escrito en tu corazón, que es la intención del Espíritu Santo, no nada más mostrarte cosas, sino ponértelo para que vivas de estas verdades, de esta provisión divina. Entonces, fíjate lo hermoso que es despertarte cada día. Hoy estoy en renovación, es lo que dice aquí. No obstante, se renueva de día en día. Si ayer viví renovación, hoy voy a vivir más renovación. Hoy todo lo que venga a mi vida es para que yo sea renovado. ¿En qué? En la semejanza de Jesús. Ahora fíjate lo que sigue a esta provisión. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿ya? De esto no queremos hablar, ¿no? No, sí tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Porque todo hijo o hija de Dios que vive en la esperanza de que no haya tribulaciones está viviendo un engaño. ¿Sí? Todo hijo o hija de Dios que su entendimiento todavía funciona en esta ideología humana de que las cosas están bien si no hay retos, si no hay problemas, si no hay tribulaciones.
Y en el momento en que se aparecen circunstancias y sucesos en nuestra existencia cotidiana que están calificadas como negativas, entonces las cosas ya no están bien, pues este es un hijo o hija de Dios que todavía vive en engaño y necesita ser renovado en su entendimiento para entender que cuando circunstancias difíciles, opuestas a lo que tú eres como hijo de Dios, se presentan en tu vida, las puedas recibir de parte de Dios para tu bien, porque esa es la promesa que te envuelve, para gloria, para que seas glorificado en medio de ellas. Entonces las cosas toman otro sentido, el sentido correcto, lo que nos corresponde vivir como hijos o hijas de Dios. Y el hijo que aprende a entrar directamente a bendición en toda circunstancia, que aprende a recibir bendición, que aprende a recibir justificación, ese hijo camina a glorificación. No se atore en el proceso. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, personalízalo, produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si tú hoy recibes esto, hoy tú vas a poder vivir con mayor frecuencia y magnitud el amor de tu Padre en ti. Cada vez que Dios te glorifica, es para expresar que te ama. Juan 17, Jesús dijo, yo les he dado la gloria que tú me diste a mí, para que sean uno, y eso es ser uno con Dios, como tú y yo lo somos, Padre, y el mundo vea que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, la manifestación de Dios en ti es para decirle, para que tu Padre le diga al mundo que te rodea, este es mi hijo, esta es mi hija, y yo le amo. Pero lo que no va a suceder, amada familia divina, es que Dios te mete en una burbujita y tú seas de un niño popis de Dios. No sé si me explico. Es que como es hijo de Dios, nunca enfrenta retos, porque su papá no deja que enfrente retos. Es que como es hijo de Dios, nunca sufre penalidades. Es que como es hijo de Dios, nunca le toca vivir un proceso de enfermedad física. Es que como es hijo de Dios, nunca le falta nada. Es un ricachón que todo le sobra. Nadie se le opone, nadie le habla mal, nadie lo maltrata, porque es hijo de Dios. Fíjate que así no funciona la gloria de Dios. Repito, nuestro Padre no nos miente. Vamos a entender por el Espíritu Santo cómo funciona esto. Porque esta leve tribulación momentánea. ¿Quieres gloria? Aquí está el camino. Esta leve tribulación momentánea produce, la tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate, la tribulación es momentánea, la gloria no, pero allí se produce. Esto es tan importante, permitirle al Espíritu Santo renovar nuestro entendimiento aquí, porque lo típico es, viene una situación que me atribula, y repetimos, hermanos, para que todos estemos en el mismo entendimiento, ¿no? La palabra tribulación en el lenguaje humano es algo muy negativo, en el lenguaje divino es algo muy positivo. El lenguaje humano es algo que roba, que destruye, que desgasta, etcétera, ¿no? Pero cuando nuestro Padre te lleva a una tribulación, es para que tú crezcas en quién eres, es para que tú le conozcas a Él contigo, en ti, en esa situación. Lo que antes te causaba temor, ahora te va a causar amor, paz, poder. Lo que antes
te llevaba a tu límite y te doblaba, ahora tú vas a descubrir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Lo que antes te hacía huir, ahora te va a llevar a comprobar que no hay arma forjada en tu contra que te venza. Entonces, ser hechos hijos de Dios es ser glorificados por Dios. Y la glorificación ocurre cuando esas cosas que a todo mundo le hacen daño y los tumban y los destruyen, a ti no. Y Dios no quiere hacer eso para que tú presumas y digas, ya ves, yo sí, tú no. Al contrario, es para que tú seas el mensaje que le dice a todos los que te rodean, si conmigo Abba lo ha hecho, lo quiere hacer contigo también. Eso es ser hechos hijos de consolación, fuentes que saltan para vida eterna, ministros competentes de un nuevo pacto. Pero el camino es tribulación. Y ahí vas a estar en un proceso con el Espíritu Santo, con Abba y Jesús en ti, renovando tu entendimiento. Si la persona que lo que ya no quiere es problemas, es una persona que no quiere gloria. Pero el hijo y la hija que empieza a vivir la renovación de su entendimiento, entonces es una persona que no está eligiendo entre problemas o no problemas, sino que aprende a recibir lo que el Padre tiene preparado para ti hoy. Y mira, regresemos al Salmo 23. Por eso en unas sesiones pasadas dije, no hay una escritura más concreta, más específica, más asombrosa de las funciones de Dios en nosotros, pero ahí está incluido todo esto. Sí, Jehová me lleva, mi pastor, me lleva a, a aguas de reposo, a delicados pastos. Eso es muy hermoso, ¿cierto? Pero también me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y las sendas de justicia, y hablamos hace un par de semanas de la glorificación por justificación. Esto tiene que ver con las sendas de justicia. Las sendas de justicia es llevarte a donde tú temes, para que ya no temas. Donde tú caes, para que ya no caigas. No es, mijito, te prometo que ya jamás el enemigo te va a confrontar. Ya no, ya no. Y nada más oyes que ruge aquel y te pones a temblar porque, y si sí viene, no. Lo que Abba va a hacer contigo es decir, ven conmigo. Ya no lo vas a oír rugir, lo vas a ver rugir, pero tú ya no vas a tener temor. Y en lugar de que tú salgas huyendo de él va a huir de ti. Eso es justificación. Es que la muerte, tú no eres sujeto de muerte. Pero si eso te hace ruido, vamos a confrontar la muerte para que se te quite ese temor. Sendas de justicia. Espérate, todavía falta. Salmo 23. Maravilloso. Y aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ah, no, eso yo no quiero, nada de eso. Pues solamente estás demorando innecesariamente y alargando la tribulación. Sí, de parte de Abba debe ser leve y momentánea. Para los que están añadiéndose, estamos trabajando con el Espíritu Santo, 2 Corintios 4, 16 al 18. De parte de Abba, la tribulación es el medio por el cual eres glorificado. Y Él no va a cambiar de método. Es que yo no quiero porque a mí me causa mucho daño. Pues precisamente se te tiene que quitar ese daño.
Y este es el método de Abba. Vamos, te dijeron que creíste, tú traes ahí una creencia de que si pasa esto, todo se descompone. Vamos a quitarte esa creencia. Vamos a traerte a la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Todo hijo o hija de Dios que vive con todas estas creencias que lo atormentan es un hijo o hija de Dios que no está en la verdad. El Espíritu Santo nos tiene que guiar a la verdad y eso se hace confrontando los engaños que nos gobiernan y que nos separan y nos niegan la vivencia divina que nos corresponde a los hijos. Entonces te puedes dar cuenta que cuando tú puedes ver las cosas correctamente y participar en lo que Abba tiene preparado para ti, este asunto se arregla rápido, porque Él lo va a hacer y a Él no le cuesta ningún trabajo pasarte por esta tribulación leve y momentánea para cargarte de gloria. Eso dice aquí. Lo voy a leer de nuevo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quedando eso establecido en este plato que Dios está sirviendo en tu corazón, que todavía te falta comértelo. Sí, no es oírlo y ya se acabó, no es. Ahora viene el proceso interno en tu vivencia diaria. Ahora viene un reacomodo de tu vida. ¿Cómo miras tú las cosas? Porque de eso depende cómo las vives. Esto es una realidad. Y Dios no va a ponernos anteojos para que veamos las cosas diferentes. Va a cambiar la manera en que lo vemos desde adentro. Mira lo que dice el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Habla de las cosas externas a las internas. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es un momento muy importante para los que estamos creciendo en ser hechos hijos de Dios. Hace ya unos meses Dios nos habló en Colosenses capítulo 3 de la importancia de dónde tengo yo la vista puesta. Y nos dice, ya no veas las cosas de abajo, pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y donde estás tú con Cristo sentado allí. Y aquí otra vez, y en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, ¿dónde tienes la vista de tu corazón? Determina si tú vas a permitirle a Dios darte las vivencias divinas que Él tiene dispuestas para ti en cada asunto de tu persona, de tu día, de tus relaciones, de todo lo que sucede en ti y fuera de ti, o si tú, por no recibir esas vivencias divinas, te vas a someter voluntariamente, y esto tiene que quedarnos claro a los hijos, nosotros somos libres. Si tú estás viviendo depresión, tú te has sometido a ello. No es culpa de nadie más. Si estás viviendo temor, tú te has sometido a ello. Si estás viviendo lo que estés viviendo que no sea divino, te sometiste a ello. Y necesitas entender cómo sucede eso. ¿Dónde está esto escrito? Romanos capítulo 6. Dios dice, ¿no sabes que te haces esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer? Sea del pecado para muerte o de la justicia para santificación. Entonces tú dices, pero es que lo que yo estoy sintiendo no es pecado. Fíjate que sí. Todo lo que no proviene de fe
es pecado. Eso está escrito. Entonces, ¿cómo le hago? Porque entonces todo es pecado. Todo lo que vives autónomamente, que no es basado en lo que tu padre dice y ha provisto para ti, es pecado. Estás fuera de fe, estás fuera de tu ubicación y de quien tú eres como hijo. Es muy sencillo no andar allí. Establece tu relación con la persona responsable de guiar tus pensamientos y todo lo que tú eres es el Espíritu Santo. Y ahí hay una seguridad absoluta. Entonces, vamos a permitirle a Dios armar bien este plato para que lo vayamos a comer. ¿Está bien? Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres hijo o hija de Dios. Y en ese instante has sido provisto o provista porque Dios viene a residir en ti. Abba, Jesús y el Espíritu Santo. Ahora, si tú les recibes en ti correctamente, para que ellos cumplan en ti las funciones que nadie más puede cumplir en ti, y tú aprendes a hacer tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Fíjate qué difícil nos la pusieron, ¿no? Desea, como niño recién nacido, que se te alimente espiritualmente. Muy, muy difícil eso, ¿no? Terriblemente complicado. Estoy siendo sarcástico. Y ahí te complicaste. Cuando le das razón a este aparato racional que trajiste a esta relación divina y que no va a funcionar divinamente. Yo creo que nuestra más grande tribulación, amados hermanos, es el aprender a transicionar o dejar de usar la mente carnal, dejar de hacerle caso para vivir la provisión de la mente de Cristo en nosotros. Esa es la tribulación más grande realmente, porque todo esto es interior. Si tú puedes caminar directamente, ya sin estorbos, sin alegatos, sin nada en ti que te jale al revés, directamente a escuchar la voz de Jesús en ti y seguir la guianza del Espíritu Santo, pues tú te vas directo al bien que Dios tiene para ti en cada situación. Porque tu reacción innata como hijo o hija de Dios va a ser vivir la provisión de un Padre fiel. Pero si en lugar de vivir eso directo, todavía la ruta de tu razonamiento es irte a los problemas, irte a los alegatos, irte a tu... no me acuerdo qué dice la Biblia. Yo no sé, Padre Santo, ayúdame. Todas esas reacciones humanas. Entonces, tu tribulación se hace más grande, ¿te das cuenta? Tu tribulación se acentúa, se extiende, se complica. Y como le estamos haciendo caso a esta mente del hombre viejo, lo que ya no somos, pero todavía está esa mente allí, estamos haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva. Por favor, dense cuenta, amados hermanos. Cuando yo le hago caso a la mente carnal, estoy haciendo lo mismo que hicieron ellos. Darle más peso y razón a la voz del mentiroso que al Espíritu Santo en mí. Cada pero, cada alegato en contra de lo que Dios me dice, está oponiéndose a que yo conozca la verdad. Por eso, aquí en 2 Corintios capítulo 10, está la provisión para que seamos libres de eso. Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate qué fortalezas. Derribando todo argumento
y toda altivez. Estos son los dos problemas que presenta la mente carnal, en ti y en mí. Argumentos y altivez, que se exaltan en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si tú traes en ti enseñanzas sobre guerra espiritual y todo este asunto, esta es la guerra espiritual. La de afuera, esa no te preocupes. Los dardos de fuego del maligno y todo eso ocurren adentro de las personas, como con suposiciones y alegatos en contra de Dios. Es la misma serpiente antigua diciendo, con que Dios ha dicho. ¿Te das cuenta? Es la misma estrategia. Los hijos de Dios tenemos que ya no estar en esa ignorancia de seguir mordiendo anzuelos de engaño, quedando presos ahí como pescados miserablemente cuando estamos provistos por Dios mismo en nosotros. Es que me dijeron, y eso me pegó, y ando así, y ando así. ¿Por qué mordiste ese anzuelo? Fíjate la enorme diferencia, ¿sí? De aprender a vivir el culto racional. ¿Quieres entender eso? Por favor, solicita que se te provean recursos, pero escucha al Espíritu Santo. Nada de esto se puede entender por uno mismo. El culto racional es aprender a ya no obedecer este aparato que alega. Eso es la altivez de la mente carnal. Se atreve a argumentar en contra de Dios. El Espíritu Santo te dice aquí, y en lugar de dar ese paso de fe, donde está el reposo divino, donde está la paz divina, donde está la sabiduría de Dios, donde está la provisión, no. Esta cosa dice, no, pero espérate, porque... Y le haces caso a esto. Y ahora quieres que Dios te resuelva este argumento. Es que hasta que no se resuelva este argumento, yo no puedo estar en paz. Pues no vas a estar en paz. Entonces Dios no quiere que yo cuestione. No, Dios quiere que su hijo o su hija reciba verdad. Y ahí están las respuestas divinas que te llevan a la sabiduría divina. Dios no va a estar ocupado en satisfacer los alegatos de la mente carnal. Por eso hay una instrucción para los hijos que dice, no te metas en alegatos, ni en argumentos, ni en genealogías, ni en discusiones de doctrinas. No lo hagas. No esperes que el Espíritu Santo participe allí. Eso es una instrucción para relacionarnos con las demás personas. Pero esta instrucción es para lo que pasa dentro de nosotros. Hay provisión. Miren, hermanos, yo traía una de argumentos y yo quería vencer los argumentos y oraba porque, Padre, pero es que mira, otra vez vino el pensamiento y aquí estoy otra vez atorado y ruega y ruega y ruega y ruega y ruega. Y no hablo de una semana ni de unos meses. Yo extendí esa tribulación leve y momentánea y la compliqué y la hice una madeja así tremenda hasta que te cansas, ¿no? Y te rindes y escuchas. Ya dejas de estar haciendo estas oraciones absurdas de decirle a Dios cuál es el problema por tu propio diagnóstico, cuál es la solución por tu propia sabiduría, cuándo y cómo lo tiene que hacer. Esas son las oraciones vanas. Y llega un punto donde te cansas y ya no sabes nada, ya no puedes decir nada, ya no tienes fuerza, ya te acabaste. Y en esa quietud, Dios puede hablar y guiar tu corazón de hijo o de hija a una verdad muy sencilla. No le hagas caso. Y esa acción de negarte a oír la mente carnal para escuchar al Espíritu Santo, destruye esto. Así de sencillo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
son poderosas en Dios. Y cuando algo es poderoso, no necesita estar ahí. Vamos a hablar de un par de ejemplos del poder de Dios. ¿Está bien? Porque todo hijo necesita entender que su vivencia como hijo está provista en el poder de Dios, no en el tuyo. Y está el poder de Dios en acción. Hay que sacar a un pueblo que ha estado esclavo bajo el imperio más poderoso del mundo de ese tiempo, Egipto, por siglos, 430 años. Y este imperio que los tiene esclavos, pues, tiene un ejército poderosísimo, tiene, o sea, es una cosa, para el mundo de ese tiempo pues, no había otra potencia más grande. Y la persona a quien Dios elige para cumplir esto es un fugitivo de la justicia de ese imperio. Está penado de muerte. Y él es una persona educada en la sabiduría de ese imperio, y él ve la cosa y dice, no, ¿cómo lo vas a hacer? Y Dios le responde y le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él ve su mano y dice, un bastón de pastor. Y en su mente militar y educada y todo eso en la sabiduría egipcia, él dice, con esto no hacemos nada. Y Dios le dice, si tú necesitas algo físico, entonces vamos a usar ese bastón. Y a donde Dios le indicó y Moisés obedeció, ese bastoncito le dio en la torre al imperio egipcio. El libro de del Éxodo, ahí está. Ahora, Moisés era un ser humano que vivió proezas admirables y asombrosas de Dios. ¿Sabes cuál fue el secreto de Moisés? Mansedumbre. Aprendió a ser guiado por Dios. ¿Sabes cuál fue el error más grande de Moisés? Dejar de ser manso por un momento. Elías, Daniel, Eliseo, Josué, David, personas que estuvieron dispuestas a participar en que Dios hiciera las cosas, no ellos. Ahora, estoy hablando de personas que no nacieron de nuevo, para decir que si ellos en su condición pudieron comprobar el poder de Dios, de lo que Dios es capaz, tú y yo, entonces lo que hoy Dios te habla y me habla a mí, yo lo recibo igual que tú, es hijo, hija, vamos a establecer las bases de cómo te voy a glorificar. Todo lo que en ti no funciona en mi naturaleza, que es la gloria de Dios, va a pasar por esta leve tribulación momentánea. Aprende a caminar para que sea leve y momentánea, en fe. Padre, cumple tu pacto conmigo en esta situación, sea la que sea. Esa es la ruta crítica y la ruta sencilla. Y todos los alegatos que surjan en ti, sacrifícalos. No los obedezcas, ni les des peso y valor. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, que quiere decir reconócete muerto a la naturaleza humana y resucitado juntamente con Jesús, y sigue a Jesús, porque Él es el camino. Y entonces, en el caminar a Jesús, en los pasos que el Espíritu Santo te va a guiar a dar, se va a manifestar Dios en ti. Esa es su gloria en ti. Y esto se suma, ¿sí? Por eso dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces tú pasas por una y Dios hace su obra en ti
Y esa gloria que has vivido, ahí está, es eterna. Pero no es suficiente. Haz a la que sigue y se suma más gloria en ti ahora. Y la que sigue y se suma más gloria. Y viene y ya, ¿entendiste? El proceso divino. Ahora, el reto es iniciar. Una, dos, tres, cuatro veces. Y entonces tu entendimiento empieza a funcionar correctamente. Porque el testimonio, la evidencia de la fidelidad de Dios contigo es lo que te lleva a responder más correctamente en la próxima y en la próxima, hasta que ya tu corazón fluye, Padre, ¿qué tribulación sigue? Porque yo quiero más gloria. Y llega y gracias, vamos a vivirlo en este momento, Padre. ¿De qué se trata? Y es ágil, te das cuenta, es leve, es momentánea, es vámonos, porque lo que quieres es la manifestación en ti y contigo de Dios. Y esto se repite y se comprueba y se comprueba. Y aquí es donde un capítulo atrás, en el versículo 18 de 2 Corintios 3, el Espíritu Santo dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Jesús, somos transformados de gloria en gloria. ¿Te das cuenta? Tu transformación no ocurre de otra manera, de gloria en gloria, en la misma imagen que Él, que Jesús, por el Espíritu de Dios. Eres amado, ya eres hijo. Ahora se trata de cómo ves las cosas. Esta es la parte final de este platillo, es mirando lo eterno, no lo temporal. Y eso quiere decir que le permitas a Dios acomodar toda tu situación presente, pasada y futura en lo eterno. Porque mira, hoy escuchamos y hemos escuchado en otras sesiones diferentes situaciones que estamos viviendo como personas, como hijos de Dios aquí en la tierra. La cuestión laboral en algunos casos, la cuestión física en otros, la cuestión relacional, mi familia, etcétera. ¿Cómo ves esas cosas? Pues si tu visión es temporal, es que no tengo, es que esto, es que si esto no pasa, aquello tampoco. Estás procesando y viendo las cosas desde la perspectiva humana. O le permites al Espíritu Santo alumbrar los ojos de tu entendimiento. Ese es su trabajo. ¿Se acuerdan de este evento, no? Está, si no confundo a quién fue Eliseo, eh, en un lugar lejano y se acerca el ejército enemigo. Y está él con su asistente, con su siervo, y el muchacho se pone a temblar y dice, ahora sí, ya nos acabamos porque nos encontró el enemigo. Y el profeta agarra y le pone el brazo encima al muchacho y llora y le dice, Señor, abre sus ojos para que él vea la realidad divina, que son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. ¿Te das cuenta en qué estaba parado él? No en una idea loca, sino en una realidad presente. Y entonces llega el ejército con su general allí y el poder de Dios se manifiesta y les da ceguera instantánea a todo el ejército.
Y en lugar de que vengan a agredirlos, les piden ayuda. Dicen, oiga, no vemos, de repente no veo, no nos puedes ayudar. ¿Qué quieres, amado hermano, hermana? ¿Seguir viviendo esclavitud como si no fueras hijo de Dios o hija de Dios? ¿O permitirle que Él te glorifique? Padre Santo, tú eres fiel y poderoso para habilitarnos a cada uno de nosotros en la vivencia que tú nos has provisto como hijos. Y nadie más que tú está absolutamente claro de los razonamientos y las creencias que nos separan de tu realidad. Y hoy nos manifiestas que cada una de esas creencias tiene que ser traída por una tribulación leve y momentánea a renovación. Tú no vas a dejarnos engañados, tú no puedes ser fiel a tus hijos, ver que estamos en engaños y dejarnos así. Entonces tienes que traer eso a confrontación. Y hoy por tu espíritu nos dejas ver este cuadro maravilloso de tu motivo y tu promesa de que si aceptamos participar en fe en estas leves y momentáneas tribulaciones, tú nos garantizas un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que cada corazón en quien tú vives resuene con esta verdad, se goce en esta verdad y la reciba para que tú la cumplas. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya, Padre, en Cristo Jesús por siempre. Amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para manifestar sus virtudes al mundo que nos rodea. Vamos a vivirlo, hermanos. Bendiciones, les amamos.